Gracias a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión. Continuamos estudiando el karma. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Voy a leer primero el verso que nos acompaña en estos días. Como un puente es el hombre entre aquello que es pasado y la existencia futura. El presente es el instante como puente. Espíritu hecho alma en la envoltura material es lo que viene del pasado. Alma, haciéndose espíritu en fuentes germinales, es lo que está en vías de futuro. Capta lo que ha de venir mediante lo que ha pasado. Ten esperanza en lo que deviene mediante lo que ha devenido. Comprende así la existencia en el devenir. Comprende así lo que será en lo que está existiendo. Navidad 24 de diciembre de 1920, Rudolf Steiner. ¿Y quién nos ayuda hoy con la lectura, por favor? Yo leo. Después de haber pasado por el umbral de la muerte, reencarnaremos en fecha futura. Habrán de producirse entonces acontecimientos que permitan saldar nuestro karma, ya que todo hombre tiene que cosechar lo que has sembrado. Karma sigue siendo una ley retributiva. Sin embargo, la función de la ley kármica no se circunscribe al hombre individual. Karma no es el simple saldar de egoísmo, sino que esa liquidación deberá operarse en todo el hombre en forma tal que ella se articule de la mejor manera posible en el cuadro general del suceder cósmico. Hemos de compensar nuestro karma para que beneficie en grado máximo el progreso terrenal de todo el género humano. De Jesús a Cristo, Rudolf Steiner. Gracias, Mónica. Buen día para todos. Buen día, Mario. Buenos días. Bueno, hoy no vamos a tener proyección, estamos desde el celular, o sea que vamos a tener todos que usar toda nuestra imaginación para poder seguir como el hilo, ¿cierto? Bueno, antes de haber iniciado, digamos, formalmente con nuestro grupo de estudio, estábamos hablando en el preámbulo, ¿no? Unas preguntas que trajo Oscar y que justamente pues no son ajenas al hilo de lo que venimos nosotros trabajando, de entender esto de lo que es primero muerte y resurrección, esto que hemos siempre llamado la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, también conocido de una manera muy, digamos, reducida al título, como decirle el pecado original, y cómo a través de este hecho de introducir prematuramente en nosotros fuerzas del pensamiento, porque todo lo que se da a nivel del cerebro son fuerzas que destruyen la vitalidad realmente. O sea, toda la energía que necesita el cerebro para funcionar, la toma de la vitalidad. Por eso cuando nosotros hemos trabajado mucho un día muy intenso, utilizando mucho nuestras fuerzas mentales, sentimos que estamos como sin fuerzas, decimos, ¿no? Uno también estoy agotado.
se agotó la batería, dicen otros hoy en día, ¿no? Se agotaron las fuerzas y necesita uno dormir o descansar para poder restablecer estas fuerzas vitales. Entonces, esa enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad se produce porque el hombre consume del fruto del conocimiento, es decir, de esta actividad pensante. Y con ello entran las fuerzas catabólicas en nosotros. ¿Sí? Podemos imaginar que generalmente la naturaleza es exuberante, siempre está lleno con fuerzas anabólicas, siempre regenerándose constantemente. Pero también hay momentos en que esa naturaleza puede comenzar a presentar fuerzas de muerte, de destrucción. Y generalmente es cuando un fenómeno interfiere en ella, o la mano del hombre. La mano del ser humano interfiere en la naturaleza y va justamente a generar este proceso de destrucción. Y ahora veníamos además diciendo, anexando, cómo nosotros podemos organizar nuestro karma, nuestra vida, nuestro destino. Y veíamos que si vemos esta naturaleza del ser humano de manera cuádruple, con su cuerpo físico, su cuerpo vital, su alma y su espíritu, ya podemos ver desde el punto de vista diagnóstico, cuando uno diagnostica en clínica psicoterapéutica, uno mira, bueno, en medicina en general antroposófica, uno mira cómo están esos cuatro cuerpos. Entonces, comenzando por el cuerpo o la dimensión espiritual, nos preguntamos cómo son los intereses de esa persona, qué tanto se interesa por el mundo y qué tanto se interesa por otros seres humanos. Hay personas que viven con un profundo interés por todo lo que les rodea en el mundo, el reino mineral, vegetal, animal, por el cosmos en general. Y también el interés por otros seres humanos. Ya eso lo hemos visto en el pasado, ¿cierto? Las consecuencias de no interesarnos ni por el mundo ni por los demás seres humanos. Hemos dicho de que la falta de relacionamiento con los seres humanos nos conlleva a enfermedades anímicas. Y yo creo que hoy vamos a hacer el ejercicio de no pensar en las vidas repetidas, que es lo que hemos venido introduciendo. Y siempre que uno piensa en karma, está pensando en mis existencias pasadas y futuras, ¿sí? Y realmente hemos visto desde esta dimensión, cuatridimensión del ser humano, que no hay que estar como indagando mucho en mis vidas anteriores para saber que yo tengo que organizar, porque en última instancia lo que nos queda es esta existencia, donde podemos hacer algo para modificar el mundo y modificarnos a nosotros mismos, es esta existencia. Las pasadas ya no nos sirven. Las futuras están por venir, están por construir. Y lo que tenemos es el aquí y el ahora, hoy. Y miremoslo de esta forma. No pensemos en vidas repetidas, pensemos en nuestra existencia actual. Todo lo que yo hice ayer, antes de ayer, la semana pasada, la semana siguiente y así, ya pasó. Yo como ser humano actúo en el mundo a través de mis actos concretos, de acciones concretas que he ejecutado en el mundo, a través de mi sentir, de mis relacionamientos con el mundo y lo que ese relacionamiento ha generado en mí y todo lo que tiene que ver con mis pensamientos. Todo eso ha tenido una influencia en mi existencia y en la existencia que yo comparto con otros seres humanos y en el mundo mismo. Y ahora entonces, pensemos, actuamos de una manera no apropiada, ¿sí? ¿Podemos devolver el tiempo para corregir eso de atrás? No. O sea, esas imágenes de películas donde uno se mete en la cámara del tiempo o en sí, el carrito del tiempo que lo lleva y lo trae uno al futuro para uno poder modificar. Hay películas que hablan de eso, ¿cierto? Las hemos visto algún par, que uno puede ir al pasado y modificar, pero las películas siempre dicen que algo queda chueco, ¿no? Entonces va a cada uno que estar viniendo y devolviéndose. Pero pensemos, ¿el pasado podemos modificarlo? No. Sí, no, el pasado, eso que pasó en el pasado, no hay vuelta atrás, ya pasó. ¿Qué tengo ahora? El presente. Lo que yo hice
en el mundo, mi actuar en el mundo generó un efecto. Es un hecho real. Todo lo que yo hago genera un efecto, positivo o negativo. Y ahora la siguiente pregunta, bueno, la primera pregunta sería, ¿tengo conciencia de lo que mis actos, mis pensamientos, mis sentimientos generaron en el mundo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Ese es el primer aspecto de la conciencia, ¿no? O sea, actúa así, ¿cuál fue el efecto de esto? ¿Qué generó para el mundo concreto, para el mundo natural? ¿Generó algo? ¿Qué generó mi comportamiento en relación a otros seres humanos? Como mi comportamiento como ser humano y tuvo un efecto en relación con los otros. ¿Cómo influyó mi actuar en esas otras personas? Positivo o negativamente, no estamos siendo no debemos ser tan catastróficos, hablemos de nuestro actuar en general, positivo o negativo. Y ahí ya vemos unos efectos. Si tenemos esa pregunta consciente, vamos a poder ver esos efectos. Todo esto que realmente ha estado influyendo en el mundo a través de mi actuar. Si es positivo mi actuar, pues bueno, debo sentirme estimulado para seguir actuando de esa manera. Si he hecho una buena obra en el mundo, si he generado un buen comportamiento en el mundo, eso tendrá un efecto positivo en todo mi alrededor. Pero si mi actuar no ha sido adecuado, ese efecto no va a ser tan positivo. Es muy posible de que si yo fui un poco fuerte, brusco el día anterior en una relación con alguien, al día siguiente esa persona va a estar resentida conmigo. Y eso es lo real. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? Si realmente esa persona me interesa, que debería interesarme, ¿no? A veces me dicen, no me interesa, yo tengo un amigo que dice, no me interesa lo que mi comportamiento genere en ustedes. Es maduren, dice así este amigo, maduren. Son ustedes los que tienen que hacer algo con eso. Obviamente está totalmente errado. Porque si mi comportamiento generó un malestar en el otro, el que tendría que hacer algo, claro, uno también lo puede hacer, pero directamente, ¿qué hago yo para reorganizar esa vida, la relación? Y puedo seguir así y sigo comportando de una manera brusca y sigo teniendo un efecto eh, eh, no positivo en los demás con mi comportamiento. Entonces voy acumulando, 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 ¿cierto? Hasta que esa forma mía de ser revienta. Va a generar una crisis terrible en los demás. Generalmente generalmente las personas no tienen la capacidad social de confrontarnos con nuestros defectos. Dejamos así en nuestra cultura, dejemos así, nos va acumulando hasta que es como una bola de nieve cuando un nacido, como digo yo, cuando revienta, revienta la cosa, ¿sí? Y a veces ya hay de manera bastante crítica. Pero si yo me hago, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hacerme dueño, hacerme responsable de mi destino, de mi comportamiento, cómo yo actúo para encauzarlo. Y eso es lo que tengo, aquí, ahora. El pasado ya fue, el pasado actual, el de ayer, el de antes de ayer, el de hace una semana, el de hace 2 semanas, el de hace un año, eso ya pasó. Ahí yo actué y mi actuar generó unos efectos en el mundo. Pero ahora, ¿qué hago yo con eso? ¿Soy consciente de los efectos? Porque los efectos los veo aquí, hoy. No los veo en el pasado, los estoy viendo hoy. Y podría proyectarlos a futuro. Si yo no hago algo con esto se va a convertir en una situación crítica, ¿no? Lo conocemos los que manejamos administración o los que son empresarios. Si en una empresa hay un problema de producción, algo que está generando alguna alteración en la producción, ¿qué haría el productor? Lo corrige, ¿cierto? Para que en el futuro eso no tenga mayores efectos. Así debería ser con nuestro comportamiento. Pensemos o no pensemos en las vidas repetidas, creamos o no creamos en ellas, ¿sí? No debe ser un dogma de fe creer o no creer en las vidas repetidas, como hemos dicho, es una cuestión de una experiencia interior, donde uno
va a tener la certeza o la ligera certeza, sí, es posible que esto exista. ¿No? No es una cuestión de dogma ni de doctrina, donde decimos la reencarnación existe, entonces hay que creer que existen las vidas repetidas. Sí, no, no se trata de eso, es una vivencia que debe ser muy interior, muy personal. Por eso lo digo de esta forma. Quitemos por un momento en que este tema de las vidas repetidas. Pensemos en nuestra existencia. ¿Cómo le damos orden a nuestro destino, a nuestro karma aquí y ahora? Y ya hemos visto que si vemos que nuestro cuerpo físico tiene unas características especiales, ¿cómo influimos en ese cuerpo físico? ¿Cómo influimos en la salud de ese cuerpo físico? Y si yo cambio y modifico algunos hábitos de vida, la higiene, no más del ritmo del día, ya estamos generando algo renovador y de orden, de sanación en nuestra constitución, en nuestra vida. Y así podemos seguir hablando de los 7 procesos vitales en lo físico, en lo vital, perdón, que va a tener una influencia en lo físico. Y luego comenzamos a pensar cómo es la naturaleza de mi pensar, de mi sentir y de mi voluntad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? ¿Qué tan ordenado es mi pensar? ¿Qué tan riguroso es? ¿Qué tanta capacidad de concentración tengo? ¿Cómo es mi sentir? ¿Dejo que se pulule de un lado al otro, vaya de aquí para allá, como una veletica en medio de una tormenta? ¿Cómo es mi voluntad? ¿Es firme? ¿Es consecuente? ¿Esa voluntad es capaz de transformar y equilibrar mi pensar y mi sentir? ¿Hay coherencia entre el pensar, el sentir y la voluntad? ¿Somos coherentes en ese sentido? O sea, hay salud en ese aspecto. ¿Cómo está mi interés por el mundo? ¿Me preocupo por el mundo? ¿Trato de buscar un, un comportamiento que ayude a que ese mundo pueda estar renovándose armónicamente, sabiendo de que siempre vamos a tener una huella ambiental que generamos? Es inevitable como ser humano hacerlo. Sí, el simple hecho de respirar ya tiene un efecto en el mundo. ¿Cómo influyo yo a pesar de esta huella ambiental que genero? ¿Qué hago para poder realmente impactar de una manera positiva y restaurativa el mundo? Ya veíamos que si uno actúa desde esta conciencia, de esta forma, ya estamos dándole orden a nuestra vida. Ya estamos generando un impacto positivo en nuestra vida. Y eso se va a ver. Eso lo va a sentir y percibir las demás personas. Y esos cambios que donde yo me apropio de mi propia existencia, que los demás van a percibir porque va teniendo un efecto diferente. Digamos que tengo, eh, soy una persona que no, coloquémoslo, no me intereso por los otros. Solamente pienso en mi vida, en mi producción, en mi bienestar y pare de contar. Y de pronto me doy cuenta de que soy así, muy egoísta, muy centrado en mí mismo. Y digo, no, esto no está bien. Debo cambiar un poco. Debo hacer un esfuerzo en cambiar. Bueno, voy a comenzar por saludar a todas las personas. Buenos días, vecino. Buenos días, vecino. Buenos días, vecino. Y digo, ¿qué le pasó hoy? ¿Sí? Mínimo se van a preguntar, ¿cierto? ¿Qué le pasó hoy? Y si todos los días voy haciendo esto, y a este vecino le pasó algo, ya tiene un impacto. Solamente este aspecto. ¿No? Coloco este ejemplo. ¿Sí? Alguna vez le he dado a un chico el siguiente ejercicio. Vas a salir de tu casa, vas a mirar con mucha conciencia y mucha presencia a izquierda y derecha y vas a notar qué hay a tu izquierda y a tu derecha y me cuentas. Y el joven comenzó a descubrir cosas, ¿no? No me he dado cuenta de que al lado izquierdo había un árbol de tal cosa, ¿no? No me he dado cuenta que el vecino había pintado la cerca, ¿no? No me he dado cuenta. Y así comenzó a percibir. A veces pasamos por el mundo sin darnos cuenta que hay alrededor. ¿Cuántas veces pasamos por una calle y algún día miramos hacia arriba y digo, ve, esta casa tenía balcón? Nunca me había dado cuenta que tenía balcón esta casa.
Ya esto genera un impacto en el mundo y comenzamos a apropiarnos realmente de nuestra existencia, de nuestro comportamiento concreto en el mundo. Y cuando hablo de comportamiento, no solamente me estoy refiriendo a los actos concretos que a través de mi voluntad yo genero en el mundo, sino de mis pensamientos y mis sentimientos que también, como dice Steiner, son tan reales y tan efectivos como lo son realmente nuestros actos. Y esto ya le da un orden. Solamente pensemos en esto. Esto ya le da un orden a nuestra vida. Y comenzamos a ver que eso tiene un efecto positivo en nuestra existencia. Y si nuestro ser, nuestro ser con sus 4 dimensiones, física, vital, anímica y espiritual, es el producto de otras existencias. Ahora sí tratemos de imaginar esto hipotéticamente. Es el producto de otras existencias. Y yo le doy orden hoy a esta cuatrimembración, a estas 4 dimensiones de mi vida. Yo ya estoy generando un orden hacia atrás. O sea, eso que viene atrás le doy una reorganización y también genero una proyección de reorganización hacia el futuro. Imaginemos lo siguiente, tenemos nuestro escritorio y nuestro escritorio está totalmente lleno de cosas y revoltado. Y digo, no, hoy voy a sacar un tiempo y le voy a dar un orden al escritorio. Y así lo hago. Con esa acción remedié algo del pasado y con esa acción genero un ambiente distinto para el día de mañana. Se nota y se va a notar, ¿cierto? Se va a notar que remedié algo del pasado y proyecto algo de organización hacia ese futuro que es el día de mañana, para que mañana vuelva y la tenga revolcado. Pero si lo hago hoy, estoy haciendo algo de organización del pasado y algo en proyección al futuro. Y es poderlo sostener, por supuesto, ese ejercicio. Y sin pensar en vidas repetidas, como ya lo dije anteriormente, ya ahí le estamos dando un orden a nuestra existencia, a nuestra vida. Sin pensarlo hacia atrás. Ahora, Steiner nos dice que ya también lo hemos dicho en otros momentos, que esa inconsciencia que tenemos del mundo espiritual es un efecto de la enfermedad en lo corporal de la humanidad, de la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad. Porque uno de esos efectos es que el ser humano perdió la conciencia del mundo espiritual. También hemos visto que fue paulatino, gradual, ¿no? La pérdida de la conciencia fue paulatina, gradual. Y hasta llegar al momento en que estamos en este siglo XXI, donde siempre pensamos, cuando pensamos en el mundo espiritual, siempre lo pensamos que es el más allá. Cuando pensamos en estos difuntos, ¿qué decimos? Están en el más allá. ¿Y dónde está el más allá? El más allá no está más allá. ¿Sí? La falta de conciencia de ese mundo que no está más allá es porque no tenemos la percepción de ese mundo. Por ejemplo, ¿cuántas veces se nos ha perdido algo? El lapicero, ¿no? ¿Y dónde está el lapicero? ¿Dónde está? No sé si le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado un par de veces. ¿Dónde está el lapicero? ¿Qué se hizo, no? El lápiz, ¿dónde está el lápiz? Me lo colocaba hace unas horas hasta aquí en la oreja. ¿Dónde está el lápiz? Y lo busco. El lápiz se perdió de mi dimensión, ya no está en mi percepción. Está más allá de mí mismo, ¿sí? Y de pronto digo, me rasqué la oreja, aquí está. No estaba más allá, estaba aquí, muy cerca. Y debemos pensar que así es la relación con el mundo espiritual. Se nos pierde con la conciencia y lo vemos, pensamos que está fuera de nuestra conciencia, entonces está más allá. Pero no está más allá, está como el lápiz aquí en la oreja, cerquita, más cerca inclusive de lo que yo creo que puede estar. Entonces, ahí comenzar a pensar de esta manera nos acerca realmente a ese mundo espiritual.
Y justamente en relación con el Cristo, como lo vamos viendo, el Cristo realmente siempre se nos ha mostrado de que, y subió a los cielos y entonces volverá, se fue, ¿no? Se fue, la imagen de que se fue. Y de que algún día volverá, cuando venga el juicio final, se nos ha dicho siempre así, es la imagen que hay arquetípica en el mundo, ¿no? Llegará un juicio final y él vendrá a juzgar a vivos y a muertos, dice, ¿no? Inclusive estamos viendo que el credo, el credo, el último, el niceno, habla de eso, ¿no? Y justamente el tema que se coloca en los mismos evangelios es que él está sobre las nubes. Y cuando miramos las nubes, pues las nubes están un poco altas, ¿no? Si miramos las nubes, así los algodoncitos, vemos que están altas, o sea que no están cerca. Pero si miramos la nube como un fenómeno de la atmósfera, vemos que la nube realmente pues, puede estar distante y no tan distante, porque hay capas de esa atmósfera, ¿sí? Hay unas capas hasta llegar a cierto nivel donde están las nubes. O sea que esa atmósfera no es que esté allá, sino que hay unas capas inclusive que están aquí en medio de nosotros y hay otras 6, esta es la primera capa y luego hay 6 capas más en esa atmósfera. Y hay un nivel de esa atmósfera donde están las nubes, pero ese nivel pertenece a toda una unidad. No sé si han visto que cuando uno dibuja la Tierra, en esos dibujos que se haga un paisaje, entonces uno hace las montañas, hace la Tierra y arriba coloca el cielo, ¿no? La atmósfera, separada de la Tierra. Y eso no es real. Así la percibimos, pero no es real. Y así es como percibimos la relación con el mundo espiritual, igual que este dibujo que hacemos, ¿no? Aquí la tierra, allá el cielo. Así es, así lo decimos, ¿no? No decimos técnicamente la atmósfera, decimos el cielo. Y están separados. Sí, yo siempre como ejercicio le decía a los niños, bueno, también a los grandes, colóquenle azulito en medio, porque en medio está el aire, y no como respiramos. Entonces, él está sobre esas nubes. ¿Qué quiere decir la imagen? Las nubes es, es, es arquetípicamente, pero también es de manera real parte del mundo etéreo. Y entonces lo que nos está diciendo es que él va a estar ahora en ese mundo etéreo. Entonces, si él va a estar en el mundo etéreo, ¿cómo nos comunicaríamos con él en ese mundo etéreo? Imaginemos entonces que alguien que está muy próximo, un familiar, un amigo muy próximo a nosotros viaja a otro país, viaja a China, coloquémoslo bien lejos, en China, y queremos comunicarnos con él. ¿Qué hacemos? Lo llamamos, Oscar, te necesito, ven. Oscar lo molestamos, vecino, ¿no? El vecino llega, pero Oscar no está, se fue, está en China. ¿Qué hago para comunicarme con Oscar si quiero hablar con él? Utilizo una herramienta, hoy en día tecnológica, ¿cierto? Antes era el telégrafo o una carta. Tenemos que esperar 3 meses y una carta porque hay que mandar en el barco o el telégrafo. Bueno, llegaba un poco más rápido, pero hay que esperar que a Oscar lo llamaran de que le llegó el telegrama. Entonces tenía que ir a la empresa de comunicaciones a que le entregaran personalmente el telegrama o llegaba, ¿cierto? 2, 3 días siendo veloz. Pero hoy en día tomamos un celular, un móvil y escribimos a través de una red. Y se dice que es comunicación directa, ¿no? Bueno, conmigo no funciona mucho eso así, ¿no? Que ya te mandé, lo me dejaste en visto, ¿no? Porque es casi así, inmediato. Entonces, lo cierto es que buscamos una herramienta para comunicarnos con el otro. Sí, porque está muy lejos de nosotros. Ahora, si pensamos que este ser del que estamos hablando, el Cristo, está en ese mundo de lo etéreo, está en otro, no está en lo físico, sino está en ese otro mundo, ¿qué deberíamos hacer para comunicarnos con él?
¿Cuáles son las fuerzas que podríamos, o las capacidades, las facultades que podríamos utilizar para comunicarnos? Y es aquí donde entra la ejercitación, que hemos hablado en otros momentos. Y es justamente el poder generar un espacio interior que llamamos meditación. Un espacio donde logramos conectarnos. Y así como los aparatos generan Bluetooth, o sea, una transmisión de información a través de esto que llamamos el Bluetooth, ¿cierto? La red Wi-Fi y Bluetooth, se transfiere algo en ese mundo que llamamos cuarta dimensión. Lo que posee esta información, este celular, ahora, o este aparato electrónico, ahora se la transfiero a este otro, sin ningún tipo de cable. Y esta información pasa acá. Y todo eso, el secreto, no voy a tratar de describir todo ese proceso ahora técnico, pero todo eso tiene que ver con la energía eléctrica. La energía electromagnética es la que permite justamente de que esta información pueda transferirse a este otro aparato. Lo misterioso es que nuestro cerebro funciona con energía electromagnética. Y ahora podemos colocarnos el reto. ¿Será que yo puedo hacer Bluetooth sigamos utilizando a Oscar, ahora a Oscar, con Oscar? ¿Será que puedo así como, no, ya no tomo la transferencia, ¿no? Ya no, sino que podría llegar a transferir, a entrar en contacto con ese mundo de su campo electromagnético y de allí transferir? Sabemos que eso se hace muy sutilmente, sin mucha conciencia. Y si nos ejercitamos, podemos llegar a ese nivel. No estamos hablando de cosas misteriosas y oscuras, ¿no? Eso es un hecho real. Nuestro cerebro funciona con ondas electromagnéticas. ¿Y por qué no puede hacer lo mismo? Si realmente los aparatos electromagnéticos no son más que una réplica de nuestro sistema nervioso. Entonces algunos le llamaban eso en la antigüedad telepatía. Estábamos pensando lo mismo, muchas veces no se dice, ¿no? Estábamos pensando lo mismo. A mí me gusta hacer un ejercicio siempre, tengo que estar en muchas reuniones a diario. Y yo a veces me hago 2 ejercicios. Uno, no voy a decir nada. Conscientemente no voy a decir nada. Hoy quiero estar callado. Hoy es lunes. No, digamos que hoy es lunes es el día de la palabra, no hoy es martes, por supuesto. Hoy es lunes, el día de la palabra. Voy a decir que hoy no digo lo extremadamente esencial. Y el otro ejercicio es, bueno, pero yo pienso algo, en medio de la reunión yo tengo una idea, pero nos dije que no iba a hablar. Ahora digo, esta idea que está en el mundo de los pensamientos, vamos a ver quién la dice, vamos a ver quién más la puede captar esta idea. Y es misterioso y curioso porque alguien termina diciendo esto que yo capté como un pensamiento, como una idea. Me gusta hacer estos ejercicios, ¿no? Son como para poder ver que este mundo de los pensamientos realmente que trabaja a través de estas fuerzas electromagnéticas realmente está allí. Y entramos en conexión. Y ahora cuando entramos a ya no utilizar la cabeza, el cerebro, sino el corazón, que es el verdadero órgano del pensamiento. Porque finalmente nuestro cerebro no es más como un monitor. Y ahora como nuestras pantallas. Las pantallas no son más que ellas reflejan algo que está pasando en la CPU. ¿Cuál es la CPU? Si el cerebro es el monitor, ¿cuál es la CPU? El corazón. Y justamente allí comenzamos a darle lugar nuevamente al corazón como órgano del pensamiento. Y ahí tenemos que luchar para poder vencer esa tendencia a estar utilizando excesivamente nuestro pensamiento. Hoy en día, por ejemplo, vemos mucho que estamos saturados de miedo, de aprensión, de incertidumbre. Y todo eso es porque es la función del cerebro. El cerebro tiene una glándula que se llama la amígdala. Y ella está desarrollada para actuar y activarse a través de lo que es el riesgo de la vida, el miedo. Ella es el centro de nuestro miedo.
Y el miedo es un instinto que me permite preservar mi existencia. Llega, se activa. Y al activarse, genera tres posibles respuestas. Luchar, huir, o decir, aquí no hay nada más que hacer, y claudicar. Ella está diseñada para eso. Pero cuando se activa, en una de estas tres modalidades que depende mucho de nuestra forma de ser, nuestro carácter, cada uno tiene una de esas tres formas de reaccionar frente al peligro, ella inmediatamente genera cortisol. Y el cortisol va a generar a la vez otra serie de catecolaminas, de sustancias bioquímicas que están en el cerebro. Y esas sustancias, esas catecolaminas, como la noradrenalina, va a activar las glándulas suprarrenales y va a producir adrenalina. Y todas estas sustancias, cortisol, noradrenalina, adrenalina, para hablar solamente de 4, de 3, activan ahora el sistema simpático. Y al activarse el sistema simpático nos ponemos así, en alerta constante, alerta constante, alerta. Estamos en riesgo, en peligro. Inmediatamente entonces tenemos un nervio, el nervio más largo, le llaman el vago, porque es el más largo que está desde por acá de nuestro cerebro hasta llegar acá al estómago. Y se activa, porque ese es el que atraviesa como sistema simpático todo nuestro cuerpo. Entonces todo nuestro cuerpo está activo, está en modo cerebro, le llamo yo. ¿Y ahora qué hago entonces? Porque esa es nuestra vida constante, por eso nos separa, esa hiperactividad de nuestro cerebro genera lo que dice Steiner, antipatía, hace que nos separemos de los demás, porque él hace que estemos así en alerta, vigilantes, observantes de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y eso genera que tengamos un distanciamiento inclusive de sí mismos, porque estoy en modo cerebro reptil, o sea, cerebro instintivo, preservación de la vida. Y hay una tendencia cultural, el multitasking, ¿no? Siempre que podemos hacer 1000 cosas al tiempo, eso es lo peor que le ha pasado a la humanidad a nivel laboral. El hombre que puede hacer 1000 cosas a la vez, porque eso lo que nos está quitando es nuestra humanidad. Nos está generando que seamos cerebro reptil. Entonces, ahora, justamente para poder contrarrestar estas fuerzas del cerebro, del sistema nervioso central, ahora debemos introducir entonces las fuerzas de nuestro pensar del corazón. Y la única manera de comenzar a introducir pensar del corazón, o sea, que el corazón sea el que comience ahora a apropiarse de nuestro ser, es a través de la respiración. Solo un ejercicio sencillo. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Y así entonces activamos el otro par o el par del simpático, que es el parasimpático. ¿Por qué menciono esto? Porque la meditación justamente es esto. Cuando decimos meditar, es salirnos de esa hiperactividad de nuestro cerebro y de nuestros órganos sensoriales, de nuestros sentidos, para introducir una quietud en nuestro cuerpo, iniciando desde ahí, que nos sentamos cómodamente, nos relajamos, ¿sí? Y ahora comenzamos con la respiración. Y comenzamos a través de la respiración a aquietar, dicen, ¿no? A aquietar ese mundo interior y comienzo a escuchar toda esa bulla, ese ruido, esos miedos, esa incertidumbre que genera la existencia. Y comenzamos a relajar. Y cuando nos comenzamos a relajar, ya el simple hecho desde lo perceptual, comenzamos a percibir otro tipo de cosas, otros sonidos. En medio del ruido de la ciudad comenzamos a escuchar quizás que por ahí trinó un pajarito, ladró un perro, está la torcaza ululando, el aire hizo su sonido en las ramas de los árboles. Y comenzamos ya a percibir otras cosas que estaban allí, pero que no nos dábamos cuenta por la hiperactividad de nuestro cerebro y órganos sensoriales. Y luego seguimos ahondando
¿no? Podemos seguir ahondando en nosotros mismos a través de este estado que generamos, que llamamos meditación, y un estado de conciencia de todas otras cosas que hay a nuestro alrededor. Si logramos hacer eso, podemos entonces llegar quizás a percibir al ser que vive en las nubes. Que dicho, como lo estábamos diciendo al principio, en este credo, que es un credo muy de alma consciente, tiempo vendrá en que Él se una para la evolución del mundo con aquellos a quienes por su comportamiento puede arrancar a la muerte de la materia. A eso se refiere pues una forma de verlo en el sentido que lo estamos colocando hoy. Pero es también reorganizar justamente nuestra vida. Ahí nos apropiamos. Y ahora viene todo este tema de la relación, que lo manejaremos dentro de 8 días. ¿Qué pasa en las relaciones? Y cómo, ya hemos visto cómo darle orden a nuestra vida, ¿no? A nuestra propia existencia, a nuestro destino individual. Y ahora, cómo a partir de allí, comienza desde este trabajo individual, le comenzamos a dar orden ahora a las relaciones. Las relaciones entre parientes, las relaciones de pareja, las relaciones entre amigos, las relaciones entre colegas, todo esto. Este es el sentido de lo por qué Steiner dice que toda educación es, en última instancia, autoeducación. Esto es visto desde otro punto de vista, ¿no? Visto desde otra forma hoy. O sea, yo no puedo llevar a organizar la vida de un niño que es caótica por su forma actual de existencia si yo no le he dado orden a mi vida. De ahí debemos comenzar. ¿Sí? Toda educación es, en última instancia, autoeducación. Y entonces no tenemos claro, la palabra autoeducación, quizás uno dice, uy, ¿qué es eso tan complicado? Eso ya necesita yo un postdoctorado quizás para entender, solo para entender qué es autoeducación. Es algo etéreo, ¿qué es? No, es algo muy concreto, realmente. ¿Cómo le doy orden a mi vida? En el sentido que lo hemos descrito hasta ahora. Bien, dejemos espacio para las inquietudes, preguntas y aportes. No, por ahí compartir esto que vos decías, Mario, es esta sensación que empecé yo, digamos, como a percibir más intensamente a partir de esta experiencia, ¿no?, que he tenido con la enfermedad y la sanación, de que la espiritualidad está mucho más cerca de lo que nosotros creemos, que no está allá arriba, y es en nuestros pensamientos, o sea, viéndolo como que no son pensamientos, sino son fuerzas. O sea, para mí fue una vivencia muy fuerte, ¿no? Esto de poder pasarlo por la experiencia. La medicina lo ve como un milagro, te sanaste de un cáncer, ¿no? Esto que vos muchas veces manifestaste, ¿no? Lo ve como un milagro. En realidad, o sea, el milagro es poder esto, ¿no? Empezar a ser consciente de cómo yo cambio esas fuerzas o con qué fuerzas me conecto, porque son fuerzas destructivas que están en nuestro pensar. Entonces, inevitablemente uno no puede seguir después de semejante experiencia pensando del mismo modo, si yo quiero tener, no yendo a otras vidas, como decíamos al principio, sino en esta vida, si yo no quiero volver a enfermarme, porque uno puede tener un gen, pero no por tener el gen tenés que tener la enfermedad. O sea, uno empieza a ser más consciente y ya no puede hacerse el distraído. Esa es mi sensación, ¿no? Y es un trabajo de ejercer la voluntad todos los días, porque es como que uno va por un caminito inconsciente y uno, bueno, si empezás a observarte, decís, no, ¿qué estoy pensando? O sea, es realmente un trabajo y desarrollar la fuerza de esa individualidad como para no caer en esos pensamientos destructivos, ¿no? Y a la vez valorar la vida y conectarse con otras fuerzas. No es fácil, pero puedo dar fe de que se logra. Cuando uno empieza a conectarse con otras fuerzas,
empiezan a surgir otras cosas en el alma, y la verdad que eso es maravilloso. Entonces ahí es como que uno vuelve, ¿no? Porque es un trabajo de hormiga, ¿no? Es como que estamos en pañales, esa es mi sensación, pero bueno, como que creo que el camino es por ahí, que es eso, ser cada día más consciente de estas fuerzas, ¿no? Que están en el alma y que está acá, más cerca de lo que uno cree, ¿no? A veces uno se vuela o quiere tener experiencias trascendentales, no, es en el día a día, en cómo me cuido, en cómo pienso, en cómo actúo con los demás. Creo que, bueno, esa es por ahí la experiencia más fuerte, ¿no? Que me llevo de todo esto, que bueno, por ahí estoy como saliendo de este proceso, pero entrando en un proceso creo que mucho, digamos, desde otro lugar. Eh, y, y bueno, de este modo, o sea, viéndolo a la distancia, si uno puede agradecerle a una enfermedad, porque al principio uno dice, yo puedo agradecer, ¿cómo voy yo a generarme esto, a creer que esto es para mi bien? En el momento que lo estás transitando no te das cuenta, pero cuando podés a la distancia mirar el camino recorrido, toda la voluntad y todo eso, y sí, uno puede terminar agradeciendo una enfermedad porque te cambia la conciencia y la forma de estar en el mundo y de ver la vida, y en eso yo realmente puedo como agradecerlo, y bueno, agradecer también a la antroposofía y a este grupo que también es donde uno puede tomar las fuerzas y tomar esas herramientas como para empezar a ver la vida de otro modo, ¿no? Y como otro modo de estar en el mundo. Así que bueno, esa era mi vivencia. Gracias. No, gracias, Mónica, por compartir tu experiencia. Hola, Janet. Buenos días, los saludo desde Arequipa, Perú, al sur de Perú. Es la primera vez que entro, lo acabo de encontrar en el Facebook, la oportunidad, y realmente me encanta todo lo que es Rudolf Steiner, Waldorf, así que dije, me meto porque voy a ver qué hago, que algo aprendo. Y realmente muy interesante la charla, estoy muy agradecida. Y bueno, estoy buscando el libro El arte de la palabra, de Rudolf Steiner, ¿cómo lo puedo encontrar? O en ebook, o cómo podría ser, o una fotocopia, o lo que sea. Que trabajo mindfulness transpersonal y me estoy especializando en todo lo que es trauma, ¿no? Y bueno, y como soy también terapeuta holística, conozco lo que significa la influencia de la palabra en las personas, en todo, ¿no? El sonido. Así que quiero introducir también algo de eso, ¿no? En mis técnicas, en mis sesiones. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, no sé, ahí está. En español tenemos la editorial Rudolf Steiner de España, de Madrid. Y Pau de la Max, que es la otra editorial. No sé si allí en una de estas dos se pueda conseguir, o en la Antroposófica, que es la argentina. Igual en inglés y en alemán se consigue este texto. Yo no recuerdo cuál es el número de referencia, el GA, pero quizás hay una página web que se llama Rudolf Steiner Archivo, algo así, en español sería así, y ahí están todas las obras de Steiner traducidas al inglés. Si bien no se podrá bajar, se pueden leer desde allí. Entonces habría que buscar cuál es el GA que corresponde, el número de referencia de esta obra, que yo no recuerdo cuál es, ¿sí? Pero uno puede indagarlo, y con esto ya si entra este archivo de Rudolf Steiner, allí uno puede encontrar el texto seguramente. Ahí está, porque están todas las obras traducidas desde el alemán al inglés. Si uno lee en inglés, puede leerlo, ¿no? Y lo otro es buscarlo en estas editoriales que acabo de mencionar, si se puede conseguir. Y seguramente uno a través de internet podrá comprarlo. Bueno, hay que buscar cómo se hace la gestión, ¿no? En el caso del español, que son las que traducen al español, las más conocidas, las tres más conocidas, estas que mencioné. Muchas gracias. Bien, con gusto. Miguel, hola. Buenos Sí, días. buenos días, Fran. Hola, Sí. Rosalba. Buenos días, ¿cómo está Oscar? ¿Cómo están todos, maestro Mario? Buenos días.
Me ha encantado esta charla. Le cuento que cuando usted habla ahora de que explica lo de las nubes y a quién podemos ver allá cuando entramos en este mundo de la meditación, de la pausa, ¿no? Entonces yo decía, qué lindo que yo no sé, he traído esto desde niña, de mirar al cielo. Ay, se me fue. De mirar al cielo y sentir que allá encuentro la respuesta. Y más ahora que estoy en este camino del duelo, yo le cuento a mis estudiantes que abro la ventana y me gusta la canción Tengo un sol, y a veces me gusta cantar la del gallo pinto, como para empezar el día con fuerza, con energía, pero yo miro al cielo y es como que sí me pongo a buscar en las nubes como qué me quiere decir, y eso me da mucha tranquilidad. Como que a veces veo una imagen y ahora busco a Guillermo, pero lo que usted ha explicado me parece lindo porque sé que como que no he estado lejana a ese encuentro espiritual que me fortalece todos los días, y cuando me quebranta, igual vuelvo a mirar hacia arriba. Ay, perdón. Perdón, maestro Mario, pero usted no sabe el bien que me hacen todas estas intervenciones de los martes, todos sus aportes, sino que no es fácil. Gracias por hacernos ver que ese ser espiritual está muy cerca de nosotros y que está en la voluntad de cada uno encontrarlo. Y una forma de encontrarlo es poner al servicio todo lo que la vida nos ha regalado, nos ha ofrendado, ponerlo al servicio de los otros. Eso es lo que yo hago con mis niños. Digo, en la mejor forma de devolver y agradecer y estar conectado con él. Gracias. Gracias, Rosalba. Alma Miguel, hola. Sí, bueno, buenos días. Pues a mí este tema me da para preguntar algo, ¿no? He estado trabajando ahora con adultos mayores y he observado que bueno, hay ciertas personas que están como trancadas en su vida en un sansara por así decirlo, aunque no me gusta la palabra, como de autodestrucción, ¿no? Y sobre todo en el adulto mayor que pareciese que ya no tuviera como que esperanzas de cambiar, o no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor y entonces pues ha convertido su vida en un caos, ¿no? Y yo me pregunto cómo ayudar a esas personas, porque, bueno, ellas tratan, ¿no? De cambiar, pero, es difícil, no sé si será su edad o no sé si será su temperamento, no sé, es bastante difícil. Y es interesante porque cuando uno trabaja con niños, los niños son más flexibles, ¿no? Pero ya con el adulto la cosa completamente diferente. Entonces me surge esa pregunta común. O de repente, no sé si es que hay que, en el poco tiempo de vida que le queda, darle como mejor calidad de vida. No sé si sería la respuesta. No sé. Entonces me gustaría pues dejar esa pregunta ahí en el aire. Gracias. Sí, eso es todo un tema, trabajar con los adultos mayores, porque es como si para ellos en general no existe esperanza, o sea, no hay, ellos ya sienten su final de su existencia muy próximo, por un lado, ¿cierto? Y no viven como el niño que vive justamente lo que dices, con la esperanza, el niño que anhela cada día que venga para descubrir y hacer algo en ese mundo. El adulto mayor llega a un nivel que no le interesa el futuro.
¿sí? Porque siente que mi papá tiene un dicho, ¿no? Ya estoy ya listo para viajar, dice él. Eh, Esa es una primera experiencia que ellos tienen. La segunda es que ellos muchas veces en su retrospectiva se enfrentan a esto que son sus actos y muchas veces les genera amargura, les genera dolor. Y lo tercer elemento es que viven la soledad. Yo le llamo que el anciano padece de la enfermedad de la soledad, que hoy también padecen los niños, ¿no? Es un fenómeno que era solamente destinado a los adultos mayores, hoy en día también la soledad la están viviendo los niños. Son los tres fenómenos. Y frente a estos tres fenómenos, yo pienso de que cuando dices mejorar la calidad de vida, justamente un aspecto es cómo disminuimos ese impacto de su sensación de soledad. Cómo generamos entornos donde ellos no se puedan sentir solos. Y el otro aspecto frente a las otras dos temas, el pasado y el futuro, yo creo que podría hacerse dos preguntas a ellos, ¿no? Como preguntas terapéuticas. Bueno, de todo esto que fue tu vida, bueno, hay dos formas que no, ¿qué cosas positivas puedes recordar de tu vida? ¿Qué impactos positivos tú hiciste a través de todos estos años, de estos 80, 90 años, qué sé yo? Bueno, también de dónde consideramos la tercera edad. Algunos ya dicen que los de que están en 50 estamos en la tercera edad, ¿no? Pero es igual. Yo pienso que entre más años, 70, 80 hacia allá, esa pregunta se hace más inminente, ¿no? De ¿qué hice? Pero a veces uno mira solamente en qué hizo como una cultura tan negativa en lo malo. Qué bueno, qué impactos positivos tuvo yo en la vida. Claro, también tuvimos cosas que quizás no fueron muy buenas. Y ahora la pregunta es, a partir de mañana o de hoy, ¿qué harías para cambiar eso que pudiste cambiar? ¿Y qué harías para continuar eso que fue positivo que hiciste en el pasado? Y esto los coloca en un ejercicio al menos, ¿no? De salir de ese estado que yo llamo de marasmo que a veces los ancianos se encuentran, ¿no? Y es justamente darles que hasta el último instante de nuestra existencia siempre podemos hacer algo por la vida, hasta el último momento. Bendecir, por ejemplo, muchas personas que están muriendo bendicen. Y eso dice mucho de la persona, ¿no? Otros quizás no lo hacen, se van con amargura de la vida, con dolor de la vida. Y creo que estos aspectos de crearles un entorno adecuado para que ellos realmente sientan menos ese fenómeno de la soledad, que es real, pero que es que nunca nos preparamos para vivir en la soledad, también es un fenómeno de nuestra cultura actual. A veces están solos. Alguna vez una amiga me decía, mis padres, los dos padres de ella, no tienen ni una sola persona que pertenezca a su generación. Los que no murieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ya se han muerto y solamente se tienen uno al otro. Es una experiencia, yo me imaginaba eso, es una experiencia muy fuerte, ¿no? No tener un par. ¿Y cómo vive uno con eso? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo vive uno con eso? Llega un momento en que no tengo un par. A nadie. ¿Qué hago? ¿Cómo creo lazos distintos? O sea, es como colocarlos en estos ejercicios donde ellos todavía pueden seguir creando vida y pueden seguir creando cultura. Porque recordemos que el ser humano es el creador del quinto reino, que es la cultura. Y desde ahí somos creadores, co-creadores de la existencia. Entonces, no sé, es un aspecto que digamos, comparto, me ocurre compartir porque creo que podría ayudar. Yo lo utilicé alguna vez cuando trabajaba con ancianos en ese sentido, porque es muy doloroso, ¿no? Trabajar con ellos por esa, es una nostalgia un negativismo que pueden llegar a vivir, ¿no? Pero ¿cómo se crea esa esperanza y el futuro? Yo pienso que siempre podemos estar recreándonos constantemente, no importa la edad. Siempre podemos estar. Leía hace 2 semanas de un señor colombiano
que acaba con 104 años de hacer su tesis doctoral. O estas dos ancianas que hace en el año 2004 leían en el periódico de Frankfurt, que decía dos mujeres rusas que querían viajar a Alemania a aprender alemán porque querían no estar en Alemania, sino estudiar medicina en Alemania. Y eran tres amigas de 80 y tantos años. ¿Cómo logramos impulsar esta fuerza de vida y no pensar, ya tengo 70, se me acabaron los años? La vida se acaba hasta el último instante en que exhalamos. Siempre está allí. Bueno, quizás son algunas ideas, ¿no? Que pueden inspirar otras. Bueno, tenemos que dar espacio al trabajo artístico. Mario, gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hoy María Lucía no nos acompaña, así que hoy vamos a hacer un poquito de euritmia. ¿Les parece? Gracias. Vamos a organizar nuestro espacio. Les voy a compartir. Una imagen del trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Esta se llama la serie evolutiva. Es una serie muy importante. Es una serie revitalizadora. Pueden de pronto investigar un poco acerca de ella. Se recomienda que la hagamos todos los días, porque es una serie totalmente revitalizadora, ¿vale? Entonces, les voy a dejar esta imagen y yo voy a ir organizando mi espacio. 2 minutos, ojalá puedan tener como 2 pasos hacia todos los lados, hacia adelante y hacia los costados, para poder hacer esta serie. Aquí en esta imagen ven el movimiento que vamos a hacer. Son 12 movimientos. Vamos a hacer la V y es un círculo volviendo al mismo punto. Vamos a hacer la M desplazándonos hacia adelante. Luego nos regresamos con una D. Luego hacemos una N en nuestro sitio. Luego la R, que la idea es podernos desplazar al menos un paso hacia la derecha. Luego hacemos la L, que es una L cursiva, ¿verdad? Luego avanzamos con una G. Hacemos una Sh y una F hacia adelante. Luego nos regresamos con una S y terminamos con una H y una T. Yo sé que así, pues, para los que han manejado euritmia, más o menos ya se van dando una idea del movimiento, pero yo les voy a explicar consonante por consonante. Entonces voy a apagar mi cámara y en 2 minutos regreso. Les dejo la imagen para que la vayan estudiando. Voy a dejar de compartir. ¿Ya ven? Entonces, primero vamos a sentirnos, posicionarnos en el sitio en que estamos en la tierra. Vamos a soltarnos. ¿Me están escuchando, verdad? Vamos a soltarnos, vamos a relajar los hombros, la cabeza, manos, los pies. Y sentimos un halo de luz que llega desde el cosmos y nos atraviesa de cabeza a pies. Entonces vamos a iniciar con la B. La B desde atrás. Recuerden que vamos a hacer primero la B quietos. La B la toman desde los brazos, desde atrás lo más posterior que puedan. Y es como si abrazaran. Nuevamente. Esa es la B.
Y el movimiento que vamos a hacer, recuerden que es un círculo. Y vamos llegando al círculo con la B. Nuevamente. B. Y ahora vamos hacia adelante con una N. Y nos devolvemos con una D. La D la toman arriba de la cabeza y la bajan. D. Ahora hacemos una N. Recuerden que la N es como si estuvieran tocando algo caliente hacia al frente de ustedes. Y levantan. Y deben de arquear la espalda. ¿Ok? Entonces la N. Y luego hacemos una R. Y hacemos una semicírculo. La R igualmente deben de arquear la espalda, es como una rueda que ustedes intentan empujar. ¿Ok? Entonces, y la R, el movimiento es como una media luz. Y en este punto hacemos una L. La L es como si ustedes tomaran de acá abajo, elevaran y soltaran. Esa es la L. Y hacen el movimiento, es una L cursiva. Entonces vamos nuevamente a hacerlo. Ahora viene una G que parte de acá. Es como si estuvieran abriendo un velo. Y lo apartaron. Ahora viene la She. La F. Entonces vamos a hacer la G nuevamente con la Che y la F. Che. Y la F. Después de la F hacemos la S. Entonces nuevamente arranquemos desde la G. Y continuamos, levantamos los brazos y hacemos la S. Nuevamente la S, tenemos los brazos arriba y movemos los brazos. Y el brazo derecho detiene el brazo izquierdo. Aquí vamos terminando con la H. Sale del pecho y es como si una fuerza, un viento los intentara llevar hacia atrás, pero sin dejarnos llevar hacia atrás, sin dejarnos dar un paso. Y acá abajo tomamos nuevamente la T. T. Nuevamente, desde abajo. T. Y esa es la T evolutiva. Ahí en el video les queda la imagen y bueno, la explicación.
Ahora vamos a hacerla completa. Me tratan de seguir y ya luego ustedes en su casa la pueden practicar. V. D. Pues fue. Muy hermoso, Oscar. Muchas gracias. Recomiendo hacer esta serie todos los días. Es una serie que revitaliza mucho el cuerpo. Bueno, vamos a cerrar nuestro cuerpo. Puede cerrar el día de hoy, por favor. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Tengan una feliz semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.